agosto. Estamos iniciando la semana número 32 del año 2013. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Saludos a quienes nos ven a esta hora por la señal de Coavisa Internacional, quienes nos escuchan por Radio Centro 97.7 FM en Guayaquil. Y además recuerde que puede seguirnos en tiempo real a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. Alfredo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen inicio de semana. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Jimena Ponce, Elizabeth Cabezas y César Coronel. Con Jimena Ponce, asambleísta y miembro de la Dirección Nacional de Alianza País, el presidente Correa invita al alcalde Nebot a un acuerdo nacional para la reelección indefinida. ¿Desde cuándo las reelecciones indefinidas son parte del proyecto de la Revolución Ciudadana? Lo vamos a examinar. También estará con nosotros Elizabeth Cabezas, concejala de Quito por Alianza País, presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial. Los asentamientos ilegales y la legalización de la tenencia de la tierra en el distrito metropolitano de la capital. Además, hoy estará en contacto directo César Coronel, demandante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de supuestas violaciones a la Convención Americana en las elecciones del 2013 y el pedido de medidas cautelares para que no se vuelvan a cometer en las elecciones seccionales del año 2014. Vamos a revisar los argumentos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El sábado todos los miembros de un hogar fueron asesinados, 2 adultos y 3 niños. Los cuerpos fueron hallados en la hacienda de propiedad de la familia en el cantón Salitre, en la provincia del Guayas, y sus vidas terminaron con certeros impactos de bala. El motivo aún es desconocido. La noche de este sábado, la tranquilidad de la parroquia La Victoria en el cantón Salitre se terminó cuando sus habitantes se enteraron de la muerte de una familia completa. Fueron encontrados en su casa con varios impactos de bala. Delegados de la Fiscalía y miembros de la policía llegaron al sitio y confirmaron su muerte. Los cuerpos fueron velados y luego sepultados en el cementerio de la parroquia. Sus familiares los despidieron en medio del dolor y tristeza por este caso, que conmocionó a esta población. Matar a sus hijos, él, la mujer. No sabemos cómo ha sido, mucha pena me ha dado. Créalo que estoy bien apenado por ese caso. La parroquia está conmovida por el caso que ha pasado. Sí, pero a ciencia cierta no se sabe bien cómo ha sido. Solo el destino y Dios puede saber lo que ha pasado. Y es en esta propiedad donde las autoridades encontraron los cuerpos de la familia Elao Rodríguez. Las investigaciones ya iniciaron. Todavía no podemos anticipar ningún criterio ni hipótesis por cuanto esto tiene que darse una vez que nosotros ya hayamos armado o se haya hecho la investigación respectiva para tener una información preliminar. No hay una versión oficial de lo que habría ocurrido esa trágica noche en la que toda una familia dejó de existir. Y fue sepultado el cuerpo del goleador de la selección nacional, Cristian El Chucho Benítez. Miles lo vitorearon cuando la carroza recorría las calles de la capital rumbo al Camposanto Monte Olivo. Según la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al Coliseo Rumiñahui acudieron a despedirlo más de 100.000 personas durante el día y medio que duró su velatorio. Fueron miles de ecuatorianos los que mostraron su cariño a Cristian Benítez antes de ser sepultado este sábado. El Coliseo General Rumiñahui fue visitado hasta horas de la madrugada por hinchas que esperaron hasta por 3 horas en la fila para poder despedirse del eterno 11 de la selección tricolor. Reinaldo Rueda, director técnico de la selección, también se unió al minuto de aplausos con el que todos los asistentes homenajearon al goleador, al padre, al ser humano, al amigo que supo con su carisma ganarse el cariño de todos los ecuatorianos. La misa de cuerpo presente se realizó a puerta cerrada. Era imposible no sentirse triste por la partida del Chucho. Los más cercanos al jugador no pudieron contener su dolor antes de que su féretro recorriera el trayecto a su última morada. La salida del ataúd del Coliseo fue resguardada por la Policía Nacional. Durante su trayecto, la carroza fúnebre recibió el cariño de la ciudadanía, que al enterarse que se trataba del Chucho, paralizó sus actividades para darle el último adiós. Su paso por el Coloso del Batán generó que la hinchada de los puros criollos salieran de manera masiva a despedirse de un grande del fútbol ecuatoriano, que tuvo sus inicios en este equipo. El sonido de pitos y aplausos fue parte de las muestras de cariño que la gente entregó a su paso. Gracias a la tecnología UPAC, una antena móvil Ecuavisa transmitió en vivo el traslado de Cristian Benítez al Camposanto Monte Olivo, en donde fue cargado por sus familiares y amigos más cercanos hasta el sitio definido para su entierro.
La ceremonia del sepelio fue privada por pedido de la familia. Las 6 cámaras del servicio ECU 911 también estuvieron conectadas a Ecuavisa para llevar hasta sus pantallas los pormenores del último recorrido del Chucho. Una despedida llena de cariño de hinchas y allegados para dar el último adiós a un grande, que de seguro formará parte de las filas del gran creador. Y en su cadena de los sábados, el primer mandatario lanzó el plan para eliminar el subsidio al gas. Espera que para el 2016 estén terminadas 8 nuevas centrales hidroeléctricas que construye su gobierno, y de esta forma se podrá reemplazar las cocinas a gas por las cocinas eléctricas. Cerca de $700 millones es lo que el gobierno destina para el subsidio del gas de uso doméstico anualmente, un rubro con el que el presidente Rafael Correa no está de acuerdo, por lo que ya anunció su eliminación. Será a partir del 2016 y mediante un proceso para reemplazar el GLP por energía eléctrica en los hogares. Para eso ya tiene listo un plan. Vamos a empezar incluso subsidiado, ¿no?, a que se vendan cocinas eléctricas altamente eficientes y que se reemplacen por las cocinas de gas. En el 2016, cuando entran a funcionar las hidroeléctricas, se dará un plazo. El bono de desarrollo humano, se les dará a las cocinas, se les cobrará $5 mensuales, qué sé yo. Y regalar los primeros 60 kilovatios para que cocine gratis la gente. Y aún así nos sale 10 veces más barato que el subsidio al gas. El mandatario aseguró que es una decisión que ha sido analizada técnicamente, por lo que migrar a la electricidad como principal energía en los hogares le ahorrará al país millones de dólares. Es un absurdo que el principal combustible utilizado en los hogares sea el GLP, riesgoso, contaminante, importado, etcétera, y que le cuesta muchísimo al fisco, que son ustedes, el pueblo ecuatoriano. Actualmente el cilindro de gas de uso doméstico cuesta $1.60, pero una vez que se elimine la subvención, se fijará un precio internacional. En países vecinos como Perú, cada cilindro cuesta alrededor de $15, mientras que en Colombia llega a los $23. Ahí sí, el precio del gas tendrá que ser un precio internacional, porque el precio del gas no cubre ni siquiera el costo de distribución. De hecho, las cocinas pueden ser mixtas, eléctricas y gas. Se va la electricidad, el gas, pues será un cilindro de gas por año, ya no 2 cilindros por mes. Durante su enlace sabatino, Correa dijo que también se está planificando que fábricas nacionales diseñen y produzcan las nuevas cocinas eléctricas. 700... Al regreso de sus vacaciones, el presidente Rafael Correa ha puesto sobre la palestra del debate político el tema de las reelecciones indefinidas. Jimena Ponce, asambleísta y miembro de la Directiva Nacional de Alianza País. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está? Buenos días, un saludo y un buen inicio de semana. Igualmente. A ver, sobre este tema de la reelección indefinida, el presidente de la República el sábado pasado, teniendo como antecedente una declaración del alcalde Jaime Nebot, señaló lo siguiente. Veamos. El que se pica pierde. Aquí, esto le decide el pueblo. Vean la diferencia. Él quiere reformar la Constitución después de decir que definitivamente no quiere que la reforme. Si el pueblo está de acuerdo, yo soy demócrata, está bien, pero uno no puede decir, cuando tal cosa me beneficia a mí, estoy de acuerdo. Cuando la misma cosa no me beneficia a mí, estoy en desacuerdo. Eso es ser picado. Ella me contestó el que sabemos, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con usted, don Jaimito. Es más, estoy tan de acuerdo con usted, Jaimito, que le propongo hacer un documento que es el pueblo el que tiene derecho a elegir. Firmamos el martes que voy aquí en la gobernación ese acuerdo y reformamos la Constitución para reelección indefinida. Le propongo ese acuerdo nacional. He logrado consenso. Como dice Saco de Plomo Osvaldo Hurtado, ¿no? El estadista es el que tiene capacidad de lograr consenso. He logrado consenso hasta con el alcalde de Guayaquil. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted. No se olviden lo que está diciendo Jaime Nebot, que es el pueblo el que elige. Ellos son los que deben seguir los cambios. No la Constitución, la ley, no la ética, no, es el pueblo. Yo estoy de acuerdo. A ver, no es la Constitución, ni la ética, ni la ley. ¿Cree usted que es correcto que se cambie la Constitución porque Jaime Nebot dice que le pregunten al pueblo? Bueno, Jaime Nebot dice el que se pica pierde, y efectivamente perdió 2 elecciones a la presidencia de la República, y vemos ahora cuáles son los resultados mayoritarios que ha tenido Alianza País, presidido y liderado por el compañero Rafael Correa durante este periodo.
Respecto al tema de la reelección, ya puntualmente me parece importante el señalar que lo que hay que colocar sobre el debate es el tema de manera más franca, ¿sí? Aquí ha habido apoyo de parte de ciertos medios de comunicación, de ciertos sectores, a una reelección de Jaime Nebot y, por supuesto, de toda esa continuidad social cristiana, llámese como quiera llamarse, con otros nombres, Madera de Guerrero, cualquier otra forma que quiera adquirir, pero ha sido una continuidad social cristiana que lleva ya 14 años, sumando más los 4 años o 8 años de Febres Cordero, estamos hablando de 2 décadas de gobierno social cristiano en la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando entonces de un proyecto político que se ha mantenido durante muchos años y creo que esto es lo que hay que colocarlo sobre la mesa, es decir, cuando se habla de Rafael Correa y de una posible reelección, justamente cuando entrábamos al proceso electoral anterior, se hablaba de la imposibilidad, de la negación a Rafael Correa de una posible reelección. Ahora, a mí me parece que hay que colocar el tema, me parece que el meollo sobre el asunto es lo que conviene al país. Aquello que el pueblo puede decidir qué es lo que le conviene al país. En la constituyente de Montecristi se debatió y resolvió que la reelección indefinida, que no existe ahora, era inconveniente para la democracia. Pues la constitución de la partidocracia de 1998 la permitía para alcaldes y prefectos. Por eso cuando León Febres Cordero se retiró de la alcaldía en el 2000 fue por voluntad propia, no porque había un límite en la Constitución. De allí entonces que la Constitución de Montecristi establece, pues está en vigencia en su artículo 114, la reelección por una sola vez para el mismo cargo, incluyendo también el de cargo de presidente de la República. Entonces, eso es lo que se resolvió en Montecristi. Aparte de las aspiraciones o deseos personales de Rafael Correa y Jaime Nebot, como usted decía, el asunto es cuál sería ahora el fundamento político, jurídico o de necesidad social para este cambio fundamental en la Constitución. Una aclaración nada más respecto a la Constitución de Montecristi. Se resolvió lo que usted señala, pero también el artículo 441, 442, 43 y 44 señalan también la posibilidad de reformas constitucionales. La Constitución no está escrita en piedra, debe responder a las necesidades y a las demandas ciudadanas. Y por eso hay 4 artículos en los que se abre la posibilidad, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de mucha fuerza política, los 2/3 de la mayoría, una consulta popular, un año entre un debate y el otro, para reformar la Constitución. Así que enmiendas parciales a ciertos artículos que no trastoquen los derechos que de manera general y contundente señala nuestra Constitución, se lo pueden hacer a través de estos 4 artículos que están también en nuestra Constitución. Pero lo que usted ha dicho es, ¿cuál es el debate de fondo? Me parece que el debate de fondo en nuestro país debe ser cuál es el modelo de desarrollo de nuestro país, qué es lo que la gente demanda, qué es lo que nuestro país necesita para seguir construyendo esta necesidad que ya le hemos colocado en nuestra Constitución de un Estado, de una sociedad que se concentre en resolver los problemas mayoritarios de la ciudadanía. A eso es a lo que debemos apuntarle. ¿Cuáles son las formas, instrumentos, mecanismos que nos lleven a eso? Son los que debemos irlos definiendo ya desde la actoría política, desde la actoría pública y también desde la actoría ciudadana. Por ello la convocatoria del compañero Rafael Correa, de nuestro compañero Galo Mora, también secretario ejecutivo del Movimiento Alianza País, para que la ciudadanía se vaya pronunciando. Galo Mora ha dicho, vamos a buscar acuerdos entre la ciudadanía para ver la posibilidad o no de llevar adelante esta reforma constitucional que permita que estos ejercicios del gobierno, fíjese los resultados que hemos dado en 6 años, en casi 7 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Disminución en la pobreza, disminución en la desigualdad, más acceso a educación, acceso a salud. ¿Cómo no seguir con un proyecto que se lo va llevando de esta manera, que en 6 años da resultados? Otros en una ciudad en 20 años no han podido hablar de lo mismo. Pero lo entonces, que pasa es que aquí la ciudadanía puede entonces tomar decisiones. Porque ustedes están criticando que Nebot se reelija de nuevo, y como Nebot lo está haciendo, entonces también lo tiene que hacer el presidente Correa. Pero aquí hay un detalle. Si el alcalde Nebot es reelegido por 3ª vez y ocupa la alcaldía por 18 años, resulta que Montgomery Sánchez, prefecto del Oro, elegido en 1996 por el PRE, y José Yunes, elegido alcalde de San Borondón en 1996 por el PSC, van a estar en sus cargos nada menos que 22 años. Pero esto lo permite la Revolución Ciudadana, que en el artículo 10 del régimen de transición de la Constitución de Montecristi establece que el periodo de gestión de los dignatarios electos con las normas del régimen de transición
se considerará el primero para todos los efectos jurídicos. Es decir, que desde las elecciones del 2009 que se aplicó la Constitución quedaron 0 kilómetros, Correa, que había sido elegido en el 2006, Nebot en el 2000 y Montgomery y Yunes en 1996. Entonces, ahí está el asunto, es decir, ¿es malo una cosa o es malo la otra? O sea, ¿es coherente con el espíritu de la revolución que ahora se establezca la reelección indefinida? Porque eso es otra cosa. Una cosa es la reelección por una vez y que haya ese límite, y otra cosa es la reelección indefinida. Bueno, efectivamente, desde el 2009, una vez que se aprobó la Constitución en el 2008, se cuentan nuevamente los periodos electorales. Eso ocurre aquí en varias partes del mundo. No solo lo ha permitido la Revolución Ciudadana, son conceptos de cambio constitucional que se los vive en otros países, y además que fue una propuesta que está en la Constitución, que ha sido apoyada nuevamente, esto no debemos olvidarlo, mayoritariamente por todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Son ellos, somos nosotros, quienes nos están escuchando, viendo en la televisión, quienes han dicho vamos por esta apuesta política, y en esa apuesta política de construir un Ecuador del buen vivir, pues ahí es donde estamos apuntando todos estos instrumentales. Si la reelección es un instrumento, es un mecanismo que nos permite conseguir los objetivos del buen vivir, pues entonces entiendo que la ciudadanía tendrá pronunciamientos favorables para ello. Por eso estamos levantando este debate de una manera más transparente. Aquí no es si es Nebot o si es Correa. Aquí lo han querido plantear así. Los medios de comunicación y grupos de poder, por supuesto que van a estar atrás de la candidatura de Jaime Nebot. Para la alcaldía aún no se le ve que quiera lanzarse para la presidencia. Para la alcaldía quieren mantener su reducto, quieren mantener su fuerza social cristiana, su fuerza neoliberal, aquellos que ya conocemos cuáles resultados nos han dado para nuestro país. Y este debate entonces de la reelección indefinida, de la posibilidad de que el pueblo tome decisiones sobre qué proyecto político es aquel que está dando resultados y aquel que nos puede garantizar que se atiendan las necesidades de las mayorías, ese me parece que debe ser el debate central. Ahora, se ha visto un doble debate, un doble rasero para decir que para ciertas candidaturas es positivo, para ciertos personajes es positivo y para ciertos otros personajes no. Pongámoslo, el tema es la continuidad o no, o la discusión sobre un modelo político. Ahora, en caso de que se decida la reforma, de acuerdo a la Constitución de Montecristi, primero debe aprobarla la Asamblea y luego ir a un referéndum. ¿Cuál sería la idea entonces? ¿Hacer el referéndum conjuntamente con las elecciones de alcaldes y prefectos en febrero del próximo año? Bueno, es un elemento que todavía se está discutiendo. Hay posibilidades de hacerlo con presentación de una propuesta de ley en la Asamblea y con 2 debates. Entre los 2 debates debe haber un periodo de tiempo de 1 año. No, perdón, según el artículo 442 solamente 90 días, o sea que incluso estaríamos con el tiempo justo si es que se quiere hacer eso, porque según el artículo 442 de la Constitución dice que la reforma parcial por iniciativa del presidente o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea será tramitada por la Asamblea en al menos 2 debates. El segundo se realizará 90 días después del primero. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará referéndum dentro de los 45 días siguientes, es decir, que si faltan aproximadamente 180 días para las elecciones, se podría presentar ya el proyecto. También por un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Bueno, pero en eso no hay problema, ustedes tienen colocada en ese sentido. Así es, y en este caso habría que hacerlo con 1 año de diferencia. Hay que considerar que si hay reformas al sistema electoral, estas tienen que ocurrir también en un periodo de 1 año anterior a que se den el proceso electoral. Entonces todos estos tiempos hay que verlo de acuerdo al mecanismo, pero fundamentalmente lo que debemos, creo que propiciar es un debate sano y transparente con la ciudadanía, con los diferentes actores políticos, que pongamos sobre la mesa nuestros verdaderos intereses. Queremos una persona que, digamos, justificar a través de una persona la reelección, la continuidad de un modelo social cristiano, o pensamos que para nuestro país la resolución de los problemas de las grandes mayorías es lo que debemos, a lo que debemos darle continuidad. Me parece que hay que eliminar ese doble estándar y hay que colocar sobre la mesa estos elementos para la discusión. Si vamos viendo que hay resultados, si vamos viendo que se está respondiendo a lo que el pueblo ha decidido en 8 elecciones. Durante 8 elecciones el pueblo ha decidido la Constitución, ha apoyado una consulta popular, ha apoyado varias candidaturas que representan a un movimiento político que está dando resultados. De esto yo quiero hacer mucho énfasis, porque aquí no estamos hablando de posiciones políticas únicamente para defender a ciertos sectores políticos, económicos que han estado atrás y que nos han dado resultados de modelos neoliberales sobre los cuales nos ha tocado trabajar a este proceso de transformación que lo llamamos de revolución ciudadana. Sobre esos resultados queremos
esperemos entonces que la gente se pronuncie. Pero eso sería para decidir unas elecciones, o sea que si la gente considera que Nebot ya es suficiente con lo que ha estado en la alcaldía, simplemente la gente no lo debería elegir. Pero ¿por qué cambiar la Constitución cuando eso se va a resolver en 6 meses? En 6 meses el pueblo de Guayaquil dirá Nebot sigue o no sigue y punto. Igual ya para las elecciones presidenciales simplemente no puede haber otra reelección porque el presidente Correa ya se reeligió una vez. Eso es todo, es así de simple. No hay para qué tocar la Constitución. El debate de fondo, nuevamente, el debate de fondo no es solo la continuidad de una persona, sino sostener un proyecto político, y eso me parece que es lo que estamos poniendo a consideración. Existe la puerta abierta en la Constitución. ¿Por qué tenerle miedo a la discusión? ¿Por qué tenerle miedo al debate? No rehuyamos el debate real que hay atrás. No, pues por eso si la continuidad de un proyecto político se lo puede lograr a través de la transformación constitucional, pues entonces lo vamos a hacer a través de esa transformación constitucional. Si para eso se requiere movilizar a la ciudadanía, no le tengamos miedo. La ciudadanía, el pueblo se ha expresado en diversas ocasiones durante estos periodos con absoluta libertad, cada vez con mayor conocimiento de las propuestas, y por eso ha tenido opciones mucho más robustas durante estos últimos 6 años. Así que en ese sentido, pues nosotros estamos colocando este debate donde la gente, con la ciudadanía, para de ellos obtener una respuesta. Creo que no hay que rehuirle al debate. Si se requiere una transformación de la Constitución para permitir una reelección del compañero Rafael Correa, pues eso estará también en manos del apoyo que podamos tener de la ciudadanía. El debate está abierto, por eso lo hemos invitado y vamos a continuarlo. Jimena Ponce, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos ahora. Después de esta pausa estará con nosotros Elizabeth Cabezas, concejala de Quito por Alianza País. La propuesta para reformar el COTAD y darle a los municipios el poder de legalizar directamente asentamientos ilegales. Regresamos con eso después de una pausa. Quédese en nuestra sintonía. El poder como ideología única es otra mentira, lo dijo el Papa Francisco. De la mañana con 22 minutos. Hoy nos acompaña la concejala de Quito, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial del municipio de Quito, quien cree que son necesarias algunas reformas al COTAD, al Código de Ordenamiento Territorial, para legalizar barrios, para controlar nuevos asentamientos, para castigar a los traficantes e invasores de tierras. Concejala, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días, Steffi. Efectivamente, las reformas que se han planteado en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial son indispensables en la medida de que en muchísimas ciudades del país aún no se han logrado ciertas normas de seguridad, cierta planificación y sobre todo un mejoramiento de las condiciones de vida para todos los ciudadanos, y es de eso en donde fundamentalmente apuntan estas reformas, de tal suerte de que muchísimas ciudades cuenten con todas estas garantías. En el caso de la ciudad de Quito, nosotros tenemos un cuerpo legislativo y sobre todo una cantidad de normas que han ayudado muchísimo a impulsar un proceso que se puede considerar como un modelo de gestión dentro de lo que es la legalización de barrios. Hasta la fecha hemos logrado legalizar 253 barrios, beneficiando alrededor de 26,000 familias en el distrito metropolitano, una cantidad importantísima, igual o superior que muchísimas capitales de provincia del país. Entonces realmente es un tema relevante, es un tema importantísimo, y estas reformas al COTAD lo que harán es permitir que esas ciudades que carecían de la planificación, de seguridad y de ciertas normas, ahora lo puedan hacer de una mejor forma. Para ello hace falta una ley a nivel nacional que impida que se siga, por ejemplo, extorsionando a quienes no tienen dónde vivir, quienes siguen buscando una casa y se los engaña y se promueven más invasiones. Bueno, es importantísimo, si es que no hay la decisión política de los municipios de combatir el tráfico de tierras, si no hay la decisión desde el gobierno nacional. Este ha sido un mensaje incluso del presidente Rafael Correa. Estas cosas se van a seguir dando. Por eso es indispensable que los traficantes y que quienes han traficado no solamente con tierras, sino con los sueños de muchísimos ecuatorianos, tengan que penar sus culpas y tengan que pagar por estos daños. Realmente los casos de tráfico de tierras son innumerables, no solamente en Quito, sino a nivel nacional. Y las sanciones también para esos municipios que han sido indiferentes a ese
asentamiento irregular en las ciudades también tiene que ser combatido a través de las sanciones y de las, yo diría, condenas de quienes así lo han permitido. ¿Qué ha pasado con los proyectos de viviendas para reubicación de familias asentadas en las zonas de riesgos, que quizás es una de las cosas que más preocupa? Bueno, en la ciudad de Quito nosotros, como le hemos dicho, no solamente hemos instaurado un modelo de gestión de legalización, estamos dando ejemplos de que hay una decisión política en este sentido, sino que efectivamente hemos generado las alternativas para la reubicación de estas familias. Nuestras ordenanzas ya permiten o ya determinan, ¿no es cierto?, retiros, por ejemplo, de quebradas, el establecimiento y los impedimentos de construir en zonas de riesgo, y en ese sentido, justamente el trabajo que se ha hecho de legalización es un trabajo que se ha hecho caso por caso, contemplando justamente este tipo de restricciones y evitando que las familias que ahí estuvieron asentadas se mantengan. Es por eso que en este momento nosotros hemos entregado en el Distrito Metropolitano de Quito 485 viviendas para relocalización. Estamos en un proceso de construcción de alrededor de 780 nuevas familias y estamos sobre todo generando una oferta de vivienda de interés social de 7,000 unidades habitacionales, justamente para que estas familias que desean tener una vivienda y una casa propia no caigan en manos de los traficantes, sino que tomen alternativas seguras, serias y sobre todo con las garantías del caso. Así como en Quito, en distintas partes del país todavía hay casos, y entonces, casos donde precisamente se dan estas invasiones en las zonas donde hay mayor riesgo, y cómo deben los municipios funcionar como autoridades de control, con políticas claras para evitar sobre todo que se den esos asentamientos en zonas que son de alto riesgo. En Quito, por ejemplo, sabemos que en la época de lluvia ya van a desplomarse 1 o 2 casas en determinado sector porque están construidas en zonas extremadamente riesgosas, y a veces hay la negativa de los moradores de salir de esas zonas, a veces los procesos son demasiado largos. Entonces, ¿cómo debería encaminarse ese procedimiento? Bueno, como he dicho, este es un proceso de largo plazo. Nosotros asumimos la gestión, como todos los ciudadanos conocen, desde hace 3 años, y en 3 años hemos dado soluciones a 253 barrios en el proceso de legalización, soluciones que no se han encontrado ni se habían dado en décadas completas. Los asentamientos que nosotros hemos trabajado son asentamientos consolidados que tienen todos los servicios y sobre todo asentamientos, ¿no es cierto?, cuya base legal se ha formulado todo un modelo de gestión para a través de ello poder llegar a una solución clara. Es indispensable contar con estas modificaciones, con estas reformas dentro de lo que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, para de esa manera impulsar a las otras municipalidades a tomar acciones concretas. ¿Y cuáles serían, concejala, algunos de los instrumentos legales a los que usted se refiere que el municipio de Quito propone para que se incorporen al COTAD? Bueno, fundamentalmente nosotros hemos hecho varias propuestas en el sentido de mejorar el procedimiento para aplicar los artículos referentes a las expropiaciones administrativas especiales. En ese sentido, hay muchísimos lotes de terreno en el distrito que ya han sido consolidados, que están viviendo sus ciudadanos desde hace muchos años. Sin embargo, los lotizadores no les interesa entregar escrituras por obvias razones. Ese es un modus vivendi de muchísimos traficantes o de muchísimos vendedores, y lo que nosotros hemos planteado es la posibilidad de que las municipalidades hagan una expropiación. Previo a esto se efectúa un censo de los legítimos posesionarios, y de esa manera el municipio se convierte en un intermediario de la gestión entre lo que es el posesionario y obviamente quienes deben tener las escrituras en este sentido. Es por eso que se han planteado varias de estas reformas, han sido acogidas para justamente poder establecer en esta modificatoria del COTAD, y consideramos que con esto, dentro de lo que es Quito, se podrán solucionar y dar arreglo a muchísimos casos que están pendientes todavía de solución. Han propuesto una herramienta legal que le faculte a los municipios a adjudicar los predios directamente sin una intervención judicial a los legítimos posesionarios. ¿Por qué cree que es necesario darle tal atribución a los municipios?
Fundamentalmente por lo que he expuesto, Steffi, es muy difícil que muchísimos lotizadores quieran solucionar el problema y entregarles escrituras definitivas, porque a través del tiempo lo que se ha generado es una relación de dependencia entre lotizador y residentes de estos barrios, sacándoles cuotas permanentemente para distintas motivaciones. El momento en que el municipio puede entrar como actor a hacer una expropiación especial en la cual hacemos un censo y una verificación de quienes ya residen en esos predios desde hace muchísimos años, lo que hace la municipalidad es hacer una adjudicación a cada uno de estos vecinos y vecinas y entregarles esas escrituras definitivas por las cuales además ellos ya han pagado sus valores, ya han pagado ese dinero y realmente se lo merecen, y así es como en justicia se debería obrar. Ahora, según las cifras municipales a las que usted hacía referencia, en Quito, de 500 barrios que fueron censados como ilegales en 4 años, 265 ya tendrían su escritura, ya fueron legalizados, y entonces estaríamos hablando de unas 25.000 familias. Pero ¿en qué condiciones y cómo más se tienen que agilitar estos procedimientos de regularización? Bueno, tenemos varios casos. A mí me han consultado muchísimos compañeros de otras provincias cuáles los mecanismos para poder lograrlo, y realmente creo que el trabajo que se ha hecho en la ciudad de Quito debe ser establecido, como lo he manifestado, como un modelo de gestión para lo que es la legalización de barrios en el país. Hemos establecido un modelo en el que se analiza caso por caso. Esta no debe ser una ley que incentive nuevos asentamientos. El censo que lo realizamos al inicio de la gestión marca la cantidad de barrios que debemos trabajar, y acompañado a esto hay que tener una fuerte política de control para evitar que nuevos asentamientos se vayan generando. Y obviamente también tener estas alternativas de vivienda de interés social, porque la gente lo que necesita es un lugar donde vivir, y un lugar donde vivir en condiciones de seguridad, de dignidad y sobre todo dentro de un marco de planificación. Este gobierno y la municipalidad lo que impulsan es justamente mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Quito, y este proceso de entrega de escrituras no solamente representa un hecho importante en la vida de las familias, sino que da paso a la política del buen vivir, que dignifica y obviamente logra el mejoramiento de las condiciones para todos los ciudadanos. Para todo ello hay que tener una base de datos bien hecha, actualizada, que conste también los límites georreferenciales, y cuando hablamos de la regularización en sí, hablamos también de un proceso integral, es decir, servicios básicos o planes habitacionales, porque muchos barrios llevan, a causa de no ser regularizados, sin agua, sin luz, o sea, algo inaceptable en el caso de que sí puedan ser regularizados. Efectivamente, hay tantos barrios en la ciudad que han consolidado sus asentamientos y han tenido ya estos servicios, lo cual va generando estas expectativas de los barrios de que se hace un asentamiento ilegal en un momento determinado y que luego las instituciones tienen la obligación de dotar de servicios. Eso tiene que cortarse. El momento en que nosotros hemos hecho este censo, estamos marcando además límites territoriales, marcando pautas de hasta dónde puede seguir creciendo la ciudad. Es decir, estos temas tienen que venir dentro de una política integral de desarrollo y de planificación de las municipalidades, y eso es en lo que se ha trabajado de una manera ardua desde la comisión que yo presido. Y obviamente lo que nosotros también estamos trabajando es, una vez que se hace la legalización, priorizar la entrega de servicios cuando ya las escrituras están en manos de nuestros vecinos, y sobre todo dotar de estos servicios que vienen a dignificar y a complementar el bienestar de las familias de la ciudad. Esas son algunas de las propuestas de Elizabeth Cabezas, concejala de Quito por Alianza País, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa, y cuando volvamos estará con nosotros César Coronel, demandante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violaciones a la Convención Americana en las elecciones del 2013 que podrían repetirse en las elecciones seccionales del 2014. 2 ciudadanos han pedido ya medidas cautelares. Vamos a revisar el caso. Al volver, quédese con nosotros. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen Herodes que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer. Lo dijo el Papa Francisco. El pasado 25 de julio en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, César Coronel Garcés y Lourdes Garay Clavijo, ciudadanos ecuatorianos que participaron como votantes en el proceso electoral del 7 de febrero del 2013,
fundamentados en el artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos, denunciaron la violación de los artículos 13, 2, 8, 23, 24 y 25 de la referida convención y una inminente nueva transgresión de los mismos por parte del Estado ecuatoriano en el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en febrero de 2014. César Coronel, adherente al Movimiento Madera de Guerrero, está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pinargotti, amigas y amigos, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. A ver, jurídicamente, ¿en qué se fundamenta este pedido a la Comisión Interamericana para solicitar con el carácter de urgente la adopción de medidas cautelares? En primer lugar, es importante decir lo que la gente debe conocer. El fraude electoral del año 2013 se va a repetir en el 2014. No vengo a insinuarlo, no vengo a sospechar de aquello, sino que vengo a asegurarlo. Algo que la gente tiene que tenerlo claro y es la razón por la cual hemos solicitado estas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Como usted bien indicó, estamos apoyados en lo que registra el artículo 13, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención. Pero más allá de eso, tenemos también elementos de hecho suficientes, como lo que sucedió ya en el 2013. Pero antes de entrar en los elementos de hecho, veamos con la cuestión del fundamento de derecho. O sea, ¿cuál es el fundamento de derecho? Yo le pregunté para solicitar con el carácter de urgente las medidas cautelares frente a las próximas elecciones. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos prevé la posibilidad, doctor y amigos, de solicitar medidas cautelares cuando existen tres características principales. Una posibilidad de daño irreparable, una posibilidad de daño inminente y además la urgencia de una situación. En este caso puntual se establecen básicamente los tres elementos. Hay una posibilidad de un daño irreparable que en el fraude electoral que ya se dio en el 2013 y se puede repetir en el 2014, se va a repetir en el 2014, lo cual ocasionaría no solamente que algunos candidatos por los cuales nosotros votemos no lleguen a una curul o a alguna designación de carácter popular, sino que más allá de eso, doctor, esto podría implicar también que se viole principalmente la voluntad del pueblo ecuatoriano, la voluntad de nosotros los ciudadanos, los votantes, que somos realmente los más afectados cuando este tipo de violaciones se dan. Entonces ahí ahora vamos así a los aspectos de hecho que son los que se presentan ante la comisión como argumentos para hacer este pedido. Entre esos fundamentos de hecho de la solicitud resalta que la misión de observadores de la OEA en su informe sobre las elecciones de febrero del 2013 señala que pese a que en el Código de la Democracia se establecen prohibiciones explícitas sobre el uso de los recursos públicos, no existe un reglamento que defina de manera clara y suficiente los alcances y los límites de esta práctica. Ahora, ¿de qué manera se puede remediar esta omisión del Consejo Nacional Electoral oportunamente ahora, 6 meses antes de las elecciones? Una de las tantas omisiones, doctor, una de las tantas violaciones fue justamente lo que usted cita, el tema de la utilización de recursos públicos que además no fue sancionado, ni siquiera investigado por la Contraloría, aun cuando han habido muchas denuncias por parte de los ciudadanos. Pero ese es solo uno de los elementos. El Consejo Nacional Electoral ha perfeccionado un sistema que además de perverso es totalmente desbalanceado para las organizaciones políticas. Yo le estoy preguntando es el remedio, porque si se está presentando esta solicitud es porque se parte de que ha ocurrido algo, de que eso que ocurrió lo reportó también la misión de observadores de la OEA, que forma parte del sistema interamericano. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se le pide a la Comisión Interamericana para que justamente en el Consejo Nacional Electoral cumpla con el mandato constitucional y no se vaya a ocurrir esto? Por supuesto, hemos pedido, entre otras, las medidas cautelares siguientes. Exigir la publicación del padrón electoral, que desde que el presidente Correa está en el poder no se ha hecho, es decir, desde el año 2006. ¿Y por qué no publican el padrón electoral? Porque no quieren que nos enteremos, por ejemplo, que en el Ecuador votan miembros de la FARC que además tienen cédula ecuatoriana. No quieren saber, por ejemplo, que está votando en el Ecuador Rodrigo Escobar, que es un conocido terrorista de la FARC. No quieren que sepamos que Nubia Calderón, también terrorista de la FARC, guerrillera de la FARC, está votando en el Ecuador, o que también existen casos de personas fallecidas que votan, como es el caso de Ricardo Jarrín, miembro conocido de Alfaro Vive, quien no solamente vota una vez estando muerto, sino que vota 2 veces, según consta el registro del Consejo Nacional Electoral. De 11 millones de personas, usted me cita 4 casos. Ahora, el asunto es, lo fundamental en eso es de que tanto en las elecciones del 2009 como las del 2013, lo que se ha dicho por parte de los observadores, incluso de la UNASUR,
también de que no existe un registro electoral purificado y que no ha habido una constatación ni una auditoría informática. O sea, ese es que sería el meollo del asunto, para justamente poder verificar si son 4 gatos o si son 1 millón de gatos los que están registrados como votantes y no votan, o los hacen votar aunque no existan. Hemos solicitado también, doctor, una auditoría integral al sistema informático que utiliza el Consejo Nacional Electoral, como otra de las medidas que hemos también pedido a la Comisión Interamericana. Además, hemos solicitado la no aplicación o la eliminación de las juntas intermedias, que no caben dentro del ámbito jurídico y no tienen ninguna explicación, ni a nivel jurídico ni a nivel fáctico, menos a nivel de la práctica electoral, que además no implica una reforma legal, sino simplemente aplicar lo que dice la Convención Americana y lo que dice la Constitución. Además, hemos solicitado también, doctor, que la veeduría de los observadores electorales, básicamente, se convierta en una observación realmente integral, y no solamente de los observadores de la OEA, sino de todas las instituciones encargadas del respeto a la voluntad de los votantes. Esta observación debe ser integral, desde antes del proceso electoral, por ejemplo, exigiendo que se publique el padrón, por ejemplo, exigiendo una auditoría informática al sistema que se va a utilizar, sino también en el día de las elecciones y posterior. Lo que pasa cuando ya se cierran las urnas y viene una serie de elementos, como por ejemplo justamente el tema de las juntas intermedias, donde nadie sabe absolutamente qué sucede ahí adentro. Y es ahí donde justamente se dan muchos de los... Pero ¿cómo es eso de que no se sabe lo que sucede ahí adentro? O sea, que desde el punto de vista de los fundamentos de hecho, en cuanto a las supuestas irregularidades cometidas, por ejemplo, en las juntas intermedias, ¿qué es lo que ustedes han señalado ante la Comisión Interamericana que es irregular en esas juntas intermedias? O sea, cuando llegan las actas de las mesas electorales a las juntas intermedias, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, doctor. Los votos que se emiten y se cuentan en la Junta Electoral, en la mesa de electores, no son los mismos que llegan al final al pasar ya por este filtro de la Junta Intermedia. Y le voy a contar casos muy puntuales. En el caso de los asambleístas nacionales en la provincia del Guayas, en lo que corresponde al movimiento de la lista 6 Madera de Guerrero, nos quitaron por lo menos más de 122.000 votos. Esto haciendo un cálculo muy simple. En 510 mesas que se auditaron, por lo menos 240 votos en promedio. Claro, hay mesas donde nos quitaron más de 1.000 votos. Hay otras mesas donde nos quitaron 1 o 2. Pero hablemos de un promedio de 240. De estas 2.100 mesas que se auditaron, el 67% están bien, entre comillas, en la auditoría de ellos. El 33% están con inconsistencias. De estas inconsistencias, el 73% son irregularidades. Según la ley se debe proceder al reconteo. O sea, ¿hubo o no hubo el reconteo? Todas las instancias que se solicitaron para comprobar el fraude y para solicitar una rectificación fueron desechadas, y es uno de los documentos que anexamos, la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Le cuento otra cosa, doctor. Imagínense que hay casos de actas, como por ejemplo esta, que la escanean al revés, chuecas, como en el caso, por ejemplo, también de esta de la parroquia Febres Cordero, escanean de esta forma las actas de Madera de Guerrero, chuecas para que el escáner reconozca cuántos votos por la lista 6, 0. En cambio, en los casos de Alianza País, ¿qué sucede? Ahí sí, en cambio, tienen que cumplir la tarea muy bien y las actas van rectitas, como lo demuestro en este caso. Estas son pues las actas de Alianza País, donde salen todas rectas versus las de la lista 6 Madera de Guerrero, que salen chuecas, que es una de las tantas formas que han utilizado para ocasionar este fraude. Que repito, doctor, si no tomamos prevención, si no tomamos medidas ahora, los ciudadanos principalmente, porque es verdad, los candidatos se afectan porque no llegan a su dignidad, o quizá los partidos políticos, pero principalmente somos nosotros, los ciudadanos de a pie, ustedes y yo, quienes nos vemos principalmente afectados cuando nuestra voluntad no es respetada, cuando nuestra voluntad es burlada. Y eso es lo que justamente venimos a advertir que va a suceder en el 2014. Otro de los fundamentos, de hecho, se refiere a que mediante reformas de última hora de carácter reglamentario al sistema electoral se cambian las reglas del juego, y pese que hay la prohibición del artículo 117 de la Constitución de que se hagan reformas a las reglas del juego, pero el artículo 117 se refiere a reformas legales, y en cambio las modificaciones se las hacen a través de la vía reglamentaria. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo sustentan ustedes
este reclamo ante la Comisión Interamericana. El artículo 117 que usted ha citado y nuestros amigos televidentes han podido ver en la pantalla tiene dos aspectos que son muy importantes. Uno, habla de reformas legales, y en la doctrina jurídica sabemos que las reformas legales no implican únicamente reformar una ley, sino que al hablar de reformas legales puede implicar cualquier reforma normativa. Pero aún en ese caso, doctor, también dice otro elemento que es muy importante: durante todo el año anterior a las elecciones. En este caso puntual, en el año 2012 se hicieron reformas durante muchas de los meses de ese año, aun cuando la Constitución en el artículo 117 lo prohíbe de manera expresa. Estas normas no solamente que son inconstitucionales, son anticonvención americana de los derechos humanos, sino que además ponen en una situación de indefensión tanto a los electores como a los elegidos. Ahora, esos reglamentos, porque realmente hubo una cantidad increíble de reglamentos. Yo recuerdo porque había algunos que tenían que ver con los medios de comunicación y nosotros en los medios estábamos atentos a los reglamentos y había una gran cantidad de reglamentos. Incluso algunos ni los aplicaron, pero los produjeron. Pero se comunican, se publican. ¿De qué forma procede el Consejo Electoral a aprobar toda esta reglamentación? Bueno, la reglamentación del Consejo Nacional Electoral se supone que debe ser aprobada en el Pleno. Luego de esto, estas normas deberían, supongo yo, ser publicadas en el sitio web del Consejo Nacional Electoral. Pero ese no es el punto más importante, doctor, sino que quieren crear, y es todo un sistema perfeccionado, desbalanceado, perverso, que lo que pretende justamente, doctor, que la gente se confunda, que los electores estén confundidos tanto como los elegidos, que son los candidatos, y exista una situación de confusión total, de tal forma de que uno no puede saber cuáles son las reglas realmente a las que tiene que acogerse. Y eso es una situación gravísima, como es grave también que nos hayan robado más de 100.000 votos en asambleístas nacionales en Guayas a la lista 6 de Guerrero, como es grave que escaneen chuecas las actas, como es grave que existan estas juntas intermedias, que yo le pido al Consejo Nacional Electoral. Bueno, usted hace acusaciones muy graves de robo y todo eso. ¿Ustedes tienen las pruebas de todo eso? ¿Presentaron los reclamos ante el Tribunal Electoral? Doctor, todas las pruebas y evidencias se han presentado en su momento. Entonces, y lamentablemente han sido desechadas sin mayor investigación por el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, entonces ante la denegación de justicia es que ustedes recurren ahora a la justicia internacional. Exacto. Ahora, y dentro de los trámites que se dan en la Comisión Interamericana, ¿en cuánto tiempo esperan que pueda avanzar este proceso, puesto que tenemos solo 6 meses para las próximas elecciones? Doctor, eso ya no depende obviamente de nosotros, pero aspiramos que a mediados de este mes ya se admita al trámite esta demanda y que en los próximos días la comisión empiece ya a pronunciarse. Nosotros esperamos que así sea, pero más allá de eso, más allá de lo que pase en la comisión, tenemos que seguir conversando con los ciudadanos y advirtiéndoles lo que va a pasar en el 2014, porque es gravísimo. Pero no solamente acudir a las instancias internacionales, sino también acudir a la gente, que la gente sepa, que la gente recuerde lo que pasó ya en el 2013 y esté advertida de lo que va a suceder en el 2014. Es no por nosotros no pedimos que se remedie lo que sucedió, no pedimos una indemnización para los candidatos, no pedimos que se reelijan en sus escaños, no. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se evite el fraude electoral en el 2014. Escuchaba, doctor, yo sé que el tiempo es limitado ya para concluir, a un asambleísta de país que decía hace un momento, hemos ganado más de 8 procesos electorales, claro, con trampa cualquiera. Yo le invito a la señora asambleísta, a todos los candidatos de país, el mismo presidente Correa, que dicen que han ganado a la oposición en tantos procesos electorales, principalmente ahora en la asamblea que dicen que arrasaron. Yo los invito a que vayamos pues a elecciones limpias, que vayamos a elecciones con reglas claras, que vayamos ahora sí, y que nos ganen pues en buena lid, a ver cómo nos va. Esta ha sido la posición de César Coronel de Madera de Guerrero. Gracias por su participación en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, tiempo de que hagamos una pausa y cuando regresemos en los deportes, la excelente participación de los ecuatorianos en el extranjero y dedican sus goles para despedir a Cristian el Chucho Benítez. Los goles después de la pausa, no se vayan. Deportes en Contacto Directo. 7:53, ¿cómo estás, María Giselle? Muchos goles de ecuatorianos de sus respectivos equipos en el extranjero se los dedicaron al Chucho. Así es, Steffi, muy buenos días. Y al parecer las ganas de dedicar un gol al Chucho Benítez motivó a nuestros embajadores del fútbol en el exterior, pues muchos de ellos marcaron para sus respectivos clubes. Miren Zambrano con la reseña.
El primero fue Cristian Novoa, quien marcó el único tanto para el triunfo del Dinamo frente al Terek Grozny en la Liga Rusa. El ecuatoriano besó un listón negro que portó en memoria de su amigo y más tarde le pidió perdón por no estar en su despedida. Con un tanto muy parecido, Fidel Martínez le tomó la posta al anotar en la derrota 1-2 del Tijuana con el Morelia en la Liga Mexicana. El ecuatoriano controló la euforia de su festejo y en varias ocasiones elevó sus manos al cielo. Minutos más tarde sería el turno de Narciso Mina, ex compañero de Cristian Benítez en el América, equipo que rindió sendos homenajes a su ídolo en el Estadio Azteca. Lo propio hizo Walter Ayoví en el Pachuca. El ecuatoriano rindió tributo al Chucho con una verdadera joya y tras invocarla señaló el 11 de su camiseta, número con el que Cristian jugó toda su carrera. Al final empataron 1-1 con León. El último en rendir tributo al ex delantero tricolor fue Renato Ibarra. El mediocampista del Vitesse de Holanda hizo su primer gol de la temporada y, como era de esperarse, envió su mensaje al cielo. Con ese tanto ganaron 3-1 al Heracles Almelo. Y con Universidad Católica liderando la tabla de posiciones de la segunda etapa, se selló la fecha 6 del Campeonato Nacional. Independiente del Valle fue el encargado de acabar con el invicto que ostentaba Universidad Católica. Los camaratas empezaron ganando, pero los angolquileños se recuperaron y marcaron 3 goles. Católica reaccionó sobre el final, pero no le alcanzó y perdió con marcador de 3-2, aunque sigue primera de la tabla por gol diferencia. Liga de Quito fue sorprendida por el Manta, que consiguió su primer triunfo en Casablanca. Gabriel Méndez fue el encargado de anotar el único gol del partido a los 75 minutos. Los albos ocupan el 8º lugar de la segunda etapa. Con el mismo marcador, Deportivo Quito superó a Macará en Ambato. Walter Calderón fue el artífice del único tanto para los azulgrana, que son terceros después de Emelec. El Nacional se impuso al Quevedo en el Estadio Olímpico Atahualpa con un doblete de Marvin Pita en el primer tiempo. Los puros criollos se ubican en el 4º casillero. La fecha la abrieron el viernes Deportivo Cuenca y Liga de Loja. Un gol de Víctor Estupiñán selló la ventaja del Expreso Austral, que puso en zona de descenso a la Garra del Oso. En todos los estadios se rindió homenaje a la memoria del Chucho Benítez. En el cierre de la fecha se jugó el partido más esperado, el Clásico del Astillero, que esta vez se tornó azul. El cuadro eléctrico se ubica con igual puntaje que Universidad Católica en lo alto de la tabla de posiciones. De rodillas sobre el campo de juego, Barcelona y Emelec hicieron un homenaje póstumo a su amigo Chucho antes de arrancar el clásico. Ya en juego, los eléctricos tomaron la iniciativa y anunciaron en varias ocasiones que estaban cerca del gol. El argentino Denis Estracualursi se estrenó en el bombillo de la mejor manera, marcando un doblete a los 39 y 65 minutos. Luego de 3 años y en su propia casa, los canarios vieron la derrota en el Clásico del Astillero número 200, acentuando la crisis de resultados por la que atraviesan. Mientras los azules vivieron el retorno del arquero Javier Klimovic, alejado de las canchas los últimos 2 años por una lesión, Barcelona lamentó la expulsión del defensa Frickson Erazo. Con esto, Emelec es segundo por gol diferencia debajo de Universidad Católica y Barcelona 10º, sin ganar hasta la fecha ningún encuentro de la segunda etapa. Y el patinador ecuatoriano Jorge Bolaños ganó una medalla de bronce para Ecuador al ocupar el 3er puesto en la prueba de 20.000 metros en la modalidad ruta en los Juegos Mundiales que se realizan en Cali, Colombia. El deportista carchense cumplió las 50 vueltas en el circuito en el que el belga Bart Swings ganó la medalla de oro y el neozelandés Peter Michael obtuvo la de plata. Para la última jornada, el J. Bolaños deberá participar en los 10.000 metros en la modalidad ruta, donde el compatriota también es favorito para obtener medalla. Esta es la 3ª presea obtenida por la delegación ecuatoriana que compite en los Juegos. Y veamos un recuento de los últimos equipos en los que jugó Cristian el Chucho Benítez, a quien los hinchas veneran en 2 patrias. Los detalles con Miriam Zambrano. Fue el 22 de mayo de 2011 cuando las Águilas firmaron el que se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol mexicano y que además les devolvería las alas. $10 millones llevaron a Cristian Benítez a sumarse al elenco que desde 2005 buscaba un nuevo campeonato, que continuó siendo esquivo los siguientes 3 torneos, provocando el malestar y las críticas de la hinchada. Sin embargo, el Chucho continuó con lo suyo, causando sensación con sus goles de cabeza y acostumbrando a los hinchas a
marcar hasta 3 goles por partido. Eso le significó convertirse en el primer tricampeón de goleo en torneos cortos, además de superar el récord de los 100 goles en el fútbol mexicano. Pero su consagración como ídolo del equipo más popular de México sería en el torneo clausura de este año, cuando las Águilas alcanzaron un nuevo campeonato tras 8 años de sequía, y en el que el máximo artillero fue nuestro compatriota. Con ello, las puertas se le abrieron nuevamente en Europa. En julio pasado fichó por el Haish de la Liga de Qatar con un contrato por $16 millones. Su único partido con este club lo disputó el 28 de julio pasado, un día antes de su muerte. Muy bien, esta semana también tendremos participación ecuatoriana en Copa Sudamericana. Con esto nos despedimos, nos vemos el día de mañana con más información. Steffi, Alfredo. Gracias, Maricela. Información deportiva. Cerramos así Contacto Directo y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana. Una feliz semana para todos. Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.